Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otra clase de Introducción a la Filosofía. En esta ocasión vamos a inaugurar la filosofía moderna y por ese motivo vamos a tomar primero a Descartes, que es, uno de los primeros filósofos que se consideran modernos. Para entender más o menos de qué época vamos a estar hablando, el contexto que podemos decir es que es un pensador que se da en una etapa de transición hacia el Renacimiento o al Iluminismo, como quieran nombrarlo. Y lo que caracteriza a esta época es un momento en el que se empieza a perder vigencia de muchas cuestiones que estaban muy arraigadas y muy establecidas, digamos, como que se va empezando a cambiar muchas cuestiones. Y es por eso quizás que podemos ver que este filósofo es el filósofo de la duda, porque en su contexto se va como cayendo todo lo que antes se consideraba muy vigente, entonces él se caracteriza por prácticamente poner en duda todo. Pero esta característica no es algo malo, no es que dudamos de todo y no nos quedamos con nada. Vamos a ver que si bien pone en cuestión muchas cosas y duda, hay otras cuestiones de las que él, se agarra. Vamos a ver. Él lo que primero nos dice es que se va a centrar en la manera en la que nosotros conocemos. Como veníamos viendo en las otras clases, esto de que el conocimiento en algún momento lo contemplamos y vemos el mundo de las ideas y todo eso. Descartes empieza como a cuestionar un poco estos temas y él dice que empieza a poner en duda todo. Dice, una de las maneras en las que nosotros conocemos el mundo es a partir de los sentidos, ¿no? O de los sentimientos, en primer lugar, tomemos. Pero él dice, hay momentos en donde quizás, estamos soñando y tenemos una pesadilla y empezamos a sentir miedo, nos angustia, estamos como desesperados y quizás en algún momento nos despertamos y vemos que no pasó nada, que estamos bien, que no nos está pasando nada, pero en ese momento durante el sueño nuestros sentimientos para nosotros eran reales. Entonces él dice que no es muy viable fiarnos de nuestros sentimientos cuando claramente nos engañan. Por otro lado toma, como dije al principio, los sentidos, o sea, el tacto, la vista. Y de esto también él duda. Porque, por ejemplo, yo el color, por ejemplo, esto lo veo de violeta, pero quizás si yo acá al lado tuviera una persona que es daltónica, me diría, no, mira, yo lo veo verde. Entonces, ¿qué me hace creer a mí que esto es realmente violeta, que yo soy la que está bien y no esa persona? ¿Por qué no podría ser al revés y esa persona que nosotros en la sociedad decimos, uy, es daltónica y ve otro color, no es quizás la que está viendo realmente el color de esta cartuchera, que no es violeta, capaz para él es verde? Entonces, lo mismo, no nos podemos fiar de nuestros sentidos. O mismo esto, la mesa, yo la toco, la veo, las percibo lisa, pero capaz viene, un animal con sus garras y lo percibe y lo siente de otra manera. Entonces, nuestros sentidos no son viables como para conocer realmente, verdaderamente, a las cosas. Pero él no se queda solamente con esto, sigue un poco más y dice nuestro cuerpo, ¿no? También empieza a dudar de su propia corporalidad y en un primer momento como que lo pensamos y decimos, ¿cómo vas a dudar de tu cuerpo? Pero él dice, por ejemplo, en los casos en los que se da muerte cerebral, ¿no? El cuerpo está intacto, está vivo, digamos, pero no hay pensamiento, no está el cuerpo, pero no estás. Lo podemos también dar un montón de otros ejemplos más, entonces tampoco es, tan verdadera nuestra corporalidad. Él empieza a hacer todas estas cuestiones de dudar. Entonces él dice, si estamos tan propensos al error, es porque puede ser que exista un genio maligno
que está como haciendo una especie de simulación con nosotros y nos hace todo el tiempo poner cuestiones que nosotros capaz vemos que son verdaderas y en realidad son falsas, que nos está como manipulando, nos está llevando todo el tiempo a la duda, a equivocarnos, perdón. Acá hubiera estado el genio maligno. Y después la otra conclusión a la que por ahí en algún momento llega, porque no es, digamos, su gran conclusión, es que entonces, porque bueno, en esta etapa de transición es como desterrar un poco el poder de Dios. Pero como él está en la transición, no está del otro lado, todavía para él la existencia, para él y para su época, la existencia de Dios era así, o sea, existía. Entonces él dice, si estamos tan propensos al error, entonces es porque ese Dios no es todopoderoso. Porque si no, alguien tan perfecto no podría crear, no podía tener una creación, que esa creación está propensa al error. Entonces, como que hasta incluso, no es que duda de la existencia de Dios, porque establece que existe Dios, pero sí duda de su potencial, que ya para su época era un montón. Entonces, la conclusión por ahí más final, o más general, o más de más impacto a la que llegó, es, puse en duda los sentidos. Puse en duda mis sentimientos, puse en duda mi corporalidad, hasta incluso puse en duda la potencia de Dios. Pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Yo estoy dudando, y si estoy dudando pienso, y si estoy pensando existo. Entonces, no puedo dar fe de la existencia de nada de lo que me rodea, ni siquiera de la existencia del poder de Dios, pero sí puedo dar fe de que existo, porque si dudo y pienso, existo. Esto nos remite a un yo particular, diferente. Antes las ideas bajaban de un Dios, bajaban de contemplar el mundo de las ideas. En este caso él dice, es desde un yo, que bueno, duda, pero es a partir del pensamiento, a partir de uno. Y en esto es interesante y es importante porque nos va corriendo desde esta idea del Dios Todopoderoso, digamos. Y acá es en donde se agarra Kant, porque va a tomar un montón de estas cuestiones de él, pero sin embargo las va a complejizar un poco más o le va a dar como una vuelta de tuerca más. Este filósofo, también desde de la modernidad, es posterior a Descartes y es el filósofo del renunciamiento. Pero otra vez lo mismo con lo que pasaba con la duda. No es un renunciamiento de una manera mala. O sea, él no es que, porque podríamos decir, bueno, los filósofos son intelectuales, los que se dedican a pensar las cosas, y capaz el decir, bueno, soy el filósofo del renunciamiento, de renunciar a todo esto, capaz como que es visto algo como malo, pero en realidad no es así. Él renuncia a nuestra capacidad como humana de llegar al conocimiento en sí mismo de las cosas. Y es incluso mucho mejor que creer que podemos conocer las cosas. O sea, el renunciamiento en este caso es fundamental y es una manera bastante interesante de traer a este debate, porque el contexto de él se da dentro de una disputa entre dos corrientes que justamente lo que querían ver es, bueno, cómo conocemos nosotros. Como veníamos viendo, estaba todo esto de la contemplación de las ideas, de las ideas que bajan de un Dios, y después por otro lado estaban los empiristas que decían, bueno, nosotros conocemos a partir de nuestra experiencia propia, de lo que vemos, de lo que sentimos, que ya incluso Descartes esto lo desterró un poco, pero Kant lo toma, y él le agrega como una tercera parte a este debate, porque dentro de estas dos posturas, de estas dos grietas, podríamos decir, se daba que existía un sujeto a conocer y un sujeto que conoce y un objeto a conocer.
En estas dos cuestiones, si bien había dos posturas diferentes de comprender al conocimiento humano, lo que sí tenían en común es que el conocimiento, digamos, estaba en los objetos en sí mismos, ¿no? En cambio, Kant rompe este esquema y nos agrega otra cuestión más. Nos dice, nosotros no conocemos a las cosas en sí mismas. Ese es el renunciamiento al que él adhiere. Nosotros, por ejemplo, otra vez traigo la cartuchera, vemos esto y comprendemos que es una cartuchera porque tenemos en nuestra cabeza nuestra idea de lo que es una cartuchera. Entonces vemos esto y decimos, es una cartuchera. Entonces, el conocimiento no está en esto, en sí mismo. El conocimiento está en nosotros, o sea, nosotros conocemos la realidad a partir de la manera en la que nosotros creemos que es la realidad, no como la realidad es en sí misma, como los objetos son en sí mismos. Nunca llegamos a la esencia de las cosas en sí, sino que todo lo que conocemos es a partir de cómo nosotros queremos ver la realidad. Y por eso es que él va hacia la parte del renunciamiento, porque él dice que conocer la esencia de las cosas, el conocimiento humano no va a llegar nunca, es una cuestión que no se excede, por lo tanto renuncia, salí de ahí, porque no te da. Básicamente esa es la postura de él. Y por eso tomo estos dos filósofos en conjunto, porque si bien cada uno rompe con esta idea del Dios en nuestra manera de conocer, y bueno, uno duda, el otro renuncia, pero la característica fundamental e importante y que une más a los dos es el hecho de que los dos plantean que conocemos o que dudamos o que pensamos o que existimos a partir de nosotros. Plantean el yo. Esa es la importancia de estos dos autores, que es fundamental porque rompe con todas las cuestiones anteriores de nuestra manera de querer que accedíamos a la realidad o al mundo. En este caso se corre el Dios y se pone el yo. Pero hay otra cuestión más, porque también, como vimos en la clase anterior, esta idea del yo, comprendemos que no es un yo Brenda, ¿no? Es un yo que abarca a muchas personas, ¿no? Pero también es un tema a analizar, porque bueno, en ese momento, ¿quién era el yo? ¿Quién era, o sea, qué era lo que representaba supuestamente toda la humanidad? Porque ahí es donde está la cuestión. Piensa en el ser humano, sí, pero en ese momento el ser humano era hombre, blanco, europeo, heterosexual. Y ahí es por donde, por lo menos en esta clase, nos interesan todas las cuestiones anteriores, filosóficas, de la duda, del renunciamiento, de cómo él va refutando todas nuestras maneras de que creemos, en las que conocemos, que es a partir de los sentidos, de nuestra corporalidad, etc. Es interesante verlo por ese lado también, pero es interesante poner el ojo también en esta cuestión, ¿no? Porque sí, se corrió de lugar el Dios dentro de nuestra forma de conocer y se pone al yo, pero ¿quién era el yo? Había un sector que quedaba por fuera y una mayoría que quedaba por fuera, y esto es lo que nos fue llevando muchas conclusiones, muchas consecuencias, perdón, y esto es lo que nos interesa analizar.